Primero, pues, expresarles que la contentura por participar en este encuentro organizado, pues, por su maestra y por el Instituto Departamental de Bellas Artes. Y bueno, les quiero compartir una experiencia que produjo un programa en educación teatral durante el tiempo que me desempeñé como docente en la UCEBA, Unidad Central del Valle del Cauca, que es una institución de educación superior. Y entonces, digamos que todo mi desempeño estuvo muy orientado en buscar cómo podría facilitar la formación, cómo apoyar la formación de los estudiantes en una universidad donde no existen carreras profesionales artísticas, pero que ellos tenían que cumplir con un crédito académico exigido por el ministerio para poder obtener sus títulos profesionales en las carreras en que estaban cursando. Ya les voy a compartir para que iniciemos el asunto. ¿Se me perdió o qué? Oye, no sale, ¿cierto? Sí, ya está Sí, ya. compartido. Ah, bueno. Yo soy muy ducha en no conocer esto. Apenas estoy aprendiendo. ¿Nada? Sí, ya se está compartiendo tu pantalla. Ahora tienes que abrir las diapositivas. Ah, ya me acordé cómo era la explicación. Ah, listo. Listo, ahí estamos viendo tus diapositivas. ¿Listas? ¿Ya? Ajá. Ah, bueno. Puedes ocultar esa barrita si tú quieres. Ajá. Gracias. Bueno, entonces el proceso o la experiencia investigativa se llamó la expresión teatral en los semilleros de investigación. En esta experiencia se articularon, pues, a ver, al ser la UCEBA una universidad prestante de aquí en Tuluá, creada mediante acuerdo municipal, pero digamos que a nivel presupuestal y sus directrices independiente, porque ella no recibe dineros propiamente del Estado. Entonces la universidad gestiona todas las demás cosas y al ser una institución, pues obviamente tiene contacto con otros estamentos de la sociedad, en el caso, por ejemplo, de la policía, que también en un momento dado se vincularon a los trabajos que se hicieron con los estudiantes. Bueno, eso es para explicar esa imagen. La universidad queda situada entre el cementerio y la salida a Cali. Lo que ven al fondo, unas florecitas, ese es el cementerio. Eso siempre me llamó la atención y tal vez ahora que ya no me desempeño como docente me pueda centrar a pensar más en eso porque era muy interesante. Algunos estudiantes decían, por ejemplo, profe, ¿para qué estudiar si mire lo que nos espera? ¿Sí? Otros decían, no, hay que estudiar para irnos orgullosos para allá. Esa situación, esa ubicación de la universidad es bien particular. Bueno, sigo con nuestro tema. El programa en Educación Aprendiendo a Vivir Juntos, como fue bautizado, era el curso para el crédito de académico en expresión teatral. Este se construyó desde el 2009 al 2019 y consistió en aportar a los estudiantes espacios para la exploración de los recursos expresivos del lenguaje teatral. Esto quiere decir que nosotros o yo no estaba interesada en formar actores profesionales, no, porque son estudiantes que pasaban solamente 48 horas por ese crédito académico y estaban estudiando otras carreras. Allí en el paso por el crédito, algunos de ellos encontraron un amor particular, una pasión particular por el teatro que continuaron desarrollando. Bueno, entonces en la UCEBA, este es un contexto general institucional, tiene 15 programas, es muy grande la universidad, tiene diversas jornadas, modalidades, pero como les decía, no hay programas enfocados específicamente a la formación artística. Existen los créditos académicos que están en deportes, arte y cultura. En arte está teatro, música, danza, pintura, y existen los semilleros de investigación. Vamos a continuar allí. Aquí, ¿qué pasó? Para poder construir ese programa, entonces lo primero fue hacer como un análisis del contexto. Aquí en ese análisis se encontró que la concepción del profesor es básica, porque depende de su concepción, el crédito académico se puede ampliar o se puede empequeñecer, puede quedarse encerrado en las 4 paredes del salón o puede abrirse.
esa parte, esa concepción con que el profesor aborda su asignatura, sean lo que sean, me parece que es básico porque de eso depende la proyección de la asignatura misma, como disciplina misma, y los estudiantes, su construcción del ser. La concepción de la institución también la consideramos básica porque depende de la importancia curricular que le otorgue a la disciplina. Si las artes no valen para la institución, esa proyección y la importancia curricular será equivalente. La disponibilidad de los recursos institucionales básica en cualquier lugar donde nos desempeñemos. De eso dependen muchas cosas, si hay equipos, si no hay equipos, si hay posibilidades para hacer giras, para mostrar los trabajos en otras instancias. Las características de la población en este caso fueron determinantes, porque aquí estamos hablando de estudiantes que están entre los 16 a 58 años prácticamente, porque hubo muchos. Existen muchas personas adultas que no pudieron estudiar la carrera de sus sueños y ya adultos ingresan. Otros que son profesores y quieren complementar sus estudios estudiando otra carrera. Por eso el crédito gozó de una multiplicidad de etaria de la población. También la población, los estudiantes que se avecinan a esta universidad, muchos, en su mayoría, vienen de otras ciudades, municipios, veredas, muchos estudiantes de zona rural de diversas partes, particularmente, por ejemplo, de toda el área de Buenaventura, el litoral, los ríos, hay cantidades de estudiantes de allá. Entonces, digamos, ese perfil estudiantil tiene que ver con una diversidad étnica, etaria, de contexto social, de estatus social, de conocimientos, y eso hace que la búsqueda de una unidad, o más bien una unificación para una clase, entre comillas, como de teatro, hace que se enriquezca la búsqueda de posibilidades para realizarlo. Las creencias de los estudiantes tuvieron mucho que ver también, puesto que muchos de ellos sienten mucho temor por el teatro, mucho miedo porque piensan que se van a exponer públicamente, que van a ser ridiculizados, humillados, que se van a burlar de ellos. Otros también, y la mayoría, un pánico a la investigación. La investigación es vista como el coco feroz. La disposición y disponibilidad de los estudiantes fue otro aspecto importante porque ellos están estudiando otras carreras, medicinas, ingeniería, derecho. Entonces la carga académica de esas carreras es alta y para ellos en muchas ocasiones destinar sus 2 horas a la semana para el crédito era una tortura. Entonces eso impedía también que ellos estuvieran muy disponibles a desarrollar proyectos a largo plazo. Entonces, generalmente disponibles a proyectos de muy corto plazo y que no tuvieran un compromiso académico muy profundo para no entorpecer sus respectivas respuestas en las carreras. La intensidad horaria del crédito, como les dije, 48 horas semanales presenciales, semestral presencial. El entorno social, político, cultural, económico de la ciudad, pues que en el fondo no provee mayores herramientas para que estos muchachos que se vienen de otras partes a iniciar una vida universitaria con la primera ruptura de su familia, de su relación familiar, de sus amigos, de todo su entorno, abocados a vivir una experiencia completamente nueva como es la de la universidad y de una ciudad que desconocen completamente. Así, elaboramos un diagnóstico y encontramos, para resumir, que ellos necesitaban cumplir con ese crédito, que necesitaban desinhibirse, liberarse, expresarse, pero que también necesitaban ser escuchados y acercarse a la investigación. Desde lo institucional, que en ese caso sería la parte un poco mía, como representante de la universidad, pues por mi labor académica, la necesidad de responder a la formación integral de los muchachos, y en cuanto al entorno cultural y social se encontraron unos factores de riesgo altísimos como drogadicción, adicciones diversas, prostitución, pérdida de sentido y respeto por la vida, que esa parte es grave.
Entonces la pregunta fue esa, ¿no? ¿Cómo contribuye el crédito académico a la formación de los muchachos aprovechando la designación del crédito, ¿no? Construir los objetivos tuvieron que ver con eso de aportar a los estudiantes los espacios para la exploración del lenguaje teatral, apoyando su desempeño académico, ofreciendo elementos para su desarrollo personal y social, acercarlos al interés investigativo y responsabilidad social planetaria, y en ese objetivo específico nació uno chiquito que era la labor de apoyar los semilleros de investigación. ¿Cómo apoyar la labor formativa de los semilleros de investigación? Entonces, allí en esa, digamos, injerencia que tuvo el crédito académico, resultó en un aporte al diseño, formulación, gestión e implementación de proyectos en derechos humanos y salud mental. ¿Cómo logramos incrustarnos allí? Digo incrustarnos porque un crédito académico en una universidad, más bien digamos un crédito artístico en una universidad que no tiene profesiones artísticas, en una ciudad que el trabajo artístico ha sido de una tarea larguísima y muy ardua, cómo amarrar ese crédito académico a lo académico grande de la universidad para que los esfuerzos no se dilataran cada semestre y se evaporaran en nada, ¿sí? Entonces, por eso se buscó amarrarlo a los semilleros de investigación. En todo esto se construyó entonces una referencia teórica que le llamé triada metodológica basada en la IAP, trabajando con un enfoque constructivista, con la herramienta pedagógica, el teatro, y una estrategia de proyecto participativo de aula que sería ese de las 48 horas. Todo eso buscando el arte para la transformación personal y social. ¿Me devolví? Ya. Aquí ya para el proceso pedagógico y metodológico, trabajamos del aprender a vivir como eje, con otros 3 aspectos que alimentarían ese aprender a vivir, que sería un desarrollo en el ser, un desarrollo en el saber y un desarrollo en el saber hacer. Todos articulados para aprender a vivir juntos. Pues decíamos, listo, vamos a aprender a hacer ¿para qué? ¿Para qué ese crecimiento en el ser, esa búsqueda? ¿Para qué el saber? Para aprender a vivir juntos. Ya en la aplicación de la tríada metodológica, entonces se trabajó con los recursos del actor estudiante, sus propios recursos, los recursos del género literario, en la cuestión dramatúrgica, y los recursos del lenguaje teatral. Todo el aparataje, digamos, técnico y todo lo concerniente al desarrollo del cuerpo, el manejo de la voz, unos elementos muy, muy básicos, porque se trataba de 48 horas. Aquí era más bien un acercamiento, un enamoramiento al quehacer teatral como una posibilidad de liberar, expresar y crear. La metodología que se utilizó, siempre basada en la IAP, tuvo que ver con el trabajo independiente de los muchachos, con el uso de las tecnologías, sobre todo para la construcción de los textos dramáticos. Más adelante les hablo de la importancia de este proceso. La aplicación de talleres, la actuación, títeres, maquillaje, bueno, técnicas, fueron las técnicas y procedimientos para la recolección de la información, reuniones constantes, la observación presente, unas encuestas aplicadas pues para conocer la población, la observación en todos los talleres. Bueno, ya pasamos a la aplicación de la metodología como tal, que se dividió en 5 aspectos. Uno, que le llamé cortejo, porque era un enamoramiento, unos muchachos que casi nadie tenía conocimiento de lo que era teatro, uno que otro tenía una experiencia muy, muy, ¿cómo se puede decir? Fuerte en el sentido de recordarlo, pero corta, en sus escuelas. Pero la gran mayoría no tenía ninguna experiencia en el teatro, ningún tipo de acercamiento. Entonces se trató de cortejarlos, de enamorarlos. Allí se hicieron juegos, ejercicios de expresión corporal, actuación, manejo de la voz, todo en una forma muy lúdica y sin una gran exigencia, desde lo que cada uno podía y daba. Después se procedía a la construcción del texto dramático,
Allí se hacían improvisaciones, la recogida de datos, los análisis, la estructura del texto que rotábamos entre todos por el WhatsApp o por correo electrónico y cada uno iba alimentando hasta que encontrábamos ese microtexto. Después entrábamos ya al montaje, al ensamblaje para la puesta en escena. Allí también era un esbozo general de personajes de lo que es una puesta en escena, porque la universidad tampoco tenía recursos para pensar en un teatro, en iluminación. Casi todo se trabajó, como ven, en las cafeterías, en los corredores, se hicieron recorridos por las oficinas con la intención de hacer un poco de pedagogía teatral también en la universidad. Después pasábamos a los ensayos, ya era la fijación de algunos textos, las acciones, manejo del espacio, y por último, esas muestras de trabajo que les digo eran recorridos por la universidad y fuera de la universidad también, y al finalizar se hacían foros con las personas que asistían. A veces en la universidad era difícil que expresaran lo que pensaban también, de modo que, es decir, es una ardua labor el procurar que en un espacio de estos las personas expresen sus pensamientos libres acerca de lo que viven, de lo que experimentan con el teatro. Las muestras de trabajo y foros fueron definitivas. Se piensa que estas muestras de trabajo cumplieron como el ciclo completo formativo, porque allí los muchachos se exponían ante un público y allí era donde, digamos, guerreaban consigo mismo y con los elementos adquiridos, con todas las herramientas adquiridas para atreverse a expresarse. Entonces fue muy importante en ese sentido, tan importante que hubo varios estudiantes que optaron por hacer sus monólogos. Una de ellas participó en el Festival de Teatro Unibayuno con un monólogo. Fue reconocida con una mención especial por su trabajo dramatúrgico y actoral. Entonces, es decir, eso verifica la importancia. Esas muestras de trabajo en su transhumancia, porque como les digo, se transitaba por toda la universidad, oficinas, cafeterías, afuera, en el parque, en colegios, en escuelas. Esta fotografía es de la cárcel del establecimiento penitenciario de Tuluá. En ese transitar, las muestras promovían la responsabilidad social con diferentes poblaciones y en diferentes espacios, permitían compartir aprendizajes y experiencias y construir nuevos imaginarios, apoyaban los programas y proyectos institucionales, tanto de la universidad como fuera de ella. Y así, entonces, aprendiendo a vivir juntos, apoyaba la labor formativa de los semilleros, como les expresaba. Aquí, este fue un proceso investigativo que se hizo con el Semillero de Investigación en Salud Mental para el programa de enfermería, el teatro como expresión de libertad. El objetivo específico, perdón, el objetivo general era identificar los factores protectores y de riesgo de estas personas que estaban en el establecimiento. Con este proyecto se participó en el encuentro Recolsi regional, Nodo Valle, se obtuvo 96 puntos con este proyecto. Este proyecto fue muy interesante porque inició desde el crédito en esa socialización de aprendizajes y experiencias. Se llevó el trabajo allá al establecimiento penitenciario y los mismos internos, viendo el trabajo de los estudiantes en la discusión, en la conversación que tuvieron, decidieron montar su propio grupo de teatro. Entonces se emprendió ese proyecto en el que con cada crédito académico se iba allá, se socializaba, los internos socializaban su trabajo y entre todos se alimentaban sus procesos. Este proyecto se llamó Frases del Cuerpo, fue un proyecto apoyado por FODESEP, Fondo para el Desarrollo de la Educación Superior. El objetivo era aportar al desarrollo de una cultura de aprecio y respeto por el cuerpo, pues dado que el cuerpo es vituperado, es mercancía, ¿sí? Y aquí se trabajó con el Semillero de Investigación en Derechos Humanos, se crearon unas microestructuras de microteatro que se llamaba Hoy son noticia, mañana olvido,
nuestros cuerpos no son una copa más. Si eres un hombre y sufres violencia doméstica, este cuerpo es mío, no se maltrata, no se hiere, no se viola, no se mata. Con este trabajo también se circuló por toda la ciudad, promoviendo, como les digo, una cultura de aprecio y respeto por el cuerpo. Este proyecto estoy reseñando como 3 más importantes. La magia del teatro para abordar el posconflicto, también se trabajó con el Semillero de Investigación en Derechos Humanos y se trataba de contribuir a la sensibilización de una cultura de los derechos humanos en la comunidad académica y del entorno. Este proyecto llamó muchísimo la atención porque las estructuras creadas con los estudiantes, ambas, eran interrogaciones. Un momento corresponde al país, un país que se pregunta qué vamos a hacer, para dónde vamos, un país que no cesa del conflicto y evidente en las inquietudes de los estudiantes en estas puestas en escena que se presentaron siempre en las semanas de celebración internacional de los derechos humanos. Unos resultados de todo el proceso, obviamente la aplicación de la investigación, acción, participación, como mi trabajo, hermana, la validación del diseño del crédito en expresión teatral. Esta propuesta que les estoy exponiendo fue ponencia en el 11º Congreso Mundial en Investigación Teatral. Allí fue interesante, llamó mucho la atención porque justamente se trata de una metodología que puede ofrecer en 48 horas resultados que pueden ser mostrados. Digamos, en el desarrollo de proyectos sociales, desarrollo de proyectos artísticos de corto aliento, es una metodología aplicable para obtener un resultado de beneficio tanto para las personas que lo están asumiendo como para quienes ven y contratan. Toda esa articulación se da para que se pueda producir esto. También produjo escrituras de textos de microteatro creados colectivamente. Hay alrededor de 30 textos que pues ya, como les digo, en el retiro estoy dedicada a pulir. Ofreció unas micromemorias del proceso. Cada creación de cada semestre creaba su propia estructura, cada semestre produjo su micromemoria, cada semestre validaba, cada semestre hizo su puesta en escena de microteatro y sus muestras de trabajo y sus respectivos foros. Y para concluir, tenemos que esta experiencia fue una experiencia de arte para la transformación social y personal en el proceso formativo de los estudiantes, contribuyó al fortalecimiento de la personalidad de los mismos, a la aplicabilidad del conocimiento adquirido y de su búsqueda de ocupar un lugar en el mundo, y al cumplimiento de una metodología que genera procedimientos en el desarrollo de proyectos. Esta es pues la exposición.